es un estilo de vida que adquiere cada vez más popularidad poco a poco, a veces por necesidad y muchas otras por decisión propia, aunque mucho de lo que está sucediendo no es por decisión. Cada día nos casamos más tarde, las tasas de divorcio aumentan, somos más longevos, es caro mantener una familia, las mujeres cada día están más empoderadas, entonces escogen trabajo en lugar de familia, y luego por si fuera poco, pues además es rico, ¿no? Vivir solo y estar solo genera satisfacción, uno puede hacer lo que uno quiere cuando uno quiere, a la hora que quiere, duermes con las piernas estiradas, no tienes que negociar la televisión, no tienes que interrumpir una actividad tuya por cambiar un pañal o por una tarea de la casa. Todo eso es delicioso, pero las personas somos seres sociales, crecemos en sociedad, es la manera en que nos desarrollamos y nos empujamos fuera de la zona de confort. Ahora, yo quería hablar hoy justamente de esta parte que buscamos, la soledad. Hay mucha gente que la pregunta que se hace es, ¿y por qué incomodarme? ¿Por qué buscar esa zona? ¿Por qué salirme de mi zona de confort? Cuando lo hago en muchos aspectos de mi vida y tal vez me empujo en muchas áreas de mi vida, pero valoro mi soledad y no la cambio por nada. Tal vez ahí no quiero salirme de mi zona de confort. Entonces, ¿qué pasa si paso mis días rodeado de gente, paso mis días conectado a la red, ¿no? En reuniones, trabajando? Tal vez lo que quiero es soledad, tal vez esa es la parte que no cambio, ¿no? Noticias, estímulos visuales, ruido, gente, reuniones, wifi, todo eso, pues la soledad da un lugar para sanar, para recargar y curiosamente un lugar para que salga la creatividad y la innovación. Hasta el buen liderazgo nace en la soledad. De hecho, en un estudio realizado, por ejemplo, en 1994, por un psicólogo, le llaman el psicólogo de la felicidad, pero si les digo el nombre se van a reír. Mihaly, y el apellido no lo puedo ni decir. Csikszentmihalyi, no puedo. Este psicólogo de la felicidad comprobó que los adolescentes, si no soportan la soledad, no tienen manera de desarrollar creatividad o un talento creativo. Punto. Entonces necesitas, y desde la adolescencia, lo que pasa es que hay mucha gente que no se lo enseñaron o no se lo cultivaron, necesitas poder soportar, aunque así se le diga por un ratito, la soledad. ¿Y por qué soportar? Porque hay quien no la aguanta, y no la aguanta por varias razones que ahorita platicaré. Otro dato, por ejemplo, Susan Cain, autora del libro es Silencio, el poder de los introvertidos en un mundo que no puede parar de hablar. Esta mujer básicamente lo que hace es que defiende la riqueza creativa que sale de la soledad, donde ella vive, de esta pues como manera de ser introvertida. Siempre le dijeron que tenía que mostrarse más abierta, aunque esta mujer siempre sentía que pues ser así como ella era no estaba mal, y eso le pasa a mucha gente. De hecho, no sé si a ustedes les pase, a mí me ha sucedido que de repente te sientes culpable por querer estar solo, pero depende de la personalidad, es lo que mucha gente busca. Y luego, porque socialmente está como mal visto, está más de moda ser extrovertido que introvertido, está mejor pagado ser extrovertido que introvertido, es más remunerado, es más alabado ser extrovertido que introvertido. Entonces, pues resulta que la gente introvertida luego termina queriendo ir a bares retacados, a fiestas, a reuniones, a cines, cuando ni siquiera quieren. Es un tema como de tema social. Y la soledad es un ingrediente crucial en la creatividad. Yo, por ejemplo, llevo una semana metido en Disney, ahorita estoy sentado en medio de mucha gente, por eso soy horrible, ¿no? Y me cuesta muchísimo trabajo encontrar mis momentos de creatividad y escucharme, ¿no? Darwin daba largas caminatas por bosques y decía que no a las invitaciones a las fiestas, y Steve Wozniak, el tema de Apple, ¿no? Este cuate inventó su primera computadora encerrado en un cubículo en Hewlett Packard. Y la verdad es que la soledad importa. Para algunas personas es el aire que respiran. Para mí, por ejemplo, es muy, muy importante. Es un tema de vida. Necesito mi soledad. De hecho, la mitad de mi día la paso solo, completamente solo, encerrado. Y si puedo, en mi cuarto, mejor. Y ahí es donde más creo. Ahí es donde más hago y desarrollo. Cuando estamos rodeados de gente, lo que nos sucede es que nos limitamos a seguir las creencias de esas otras personas. Y pues es padrísimo, es la neta, pero sí nos empieza como a moldear. Tienes que regresar a ti. La soledad, en cambio, es como si te abrieras a pensamiento propio y original y haces que todo lo de afuera no te importe. Detienes toda la locura externa
y te encuentras. De verdad es como romper con las creencias de los demás. Empieza en soledad, porque por lo menos te escuchas y te cuestionas, que es lo único que hago en mis podcasts. Por ahí Caín en la Biblia dice, detengan la locura del trabajo constante en equipo, por favor deténganlo, vayan al desierto para tener sus propias revelaciones. Y sí, esta sociedad, sobre todo occidental, ¿no? Todo es en grupo, todo es en equipo. No, a veces no quiero en grupo y en equipo, y no es un tema de ego, es un tema de soledad. Me tengo que escuchar, quiero estar yo solito 2 segundos, ¿no? Y sí es cierto que por inercia, cuando menos solo estás, más te cuesta estarlo. Así que si me estás escuchando y eres de los que no puede estar solo, es porque es inercia. En sociedad te has movido y eso te obliga a estar en sociedad, y eso como que te mete en una inercia que no has podido romper. Pero los espacios en soledad son la única posibilidad de contactarte contigo mismo. Es lo único que te va a conectar contigo. Es un movimiento, no sé, como contradictorio para encontrar el equilibrio, porque se siente tristeza y se siente depresión, pero es el movimiento que tienes que hacer para encontrar equilibrio, como que normalmente es el que le huimos. Les voy a dar más datos. Un filósofo, Byung-Chul Han, autor de La Sociedad del Cansancio, por ahí, dice que debemos de recuperar nuestra capacidad de contemplar, ¿no? Como esa capacidad contemplativa. Y sí, yo creo que hace muchísima falta parar esa hiperactividad destructora del humano, que todo es un ruido y todo es un hacia afuera. Yo creo que nos da miedo la soledad porque es donde se nos caen todas las máscaras, donde ya no puedes poner ninguna. Y eso es lo que le da mucho miedo a la gente. Estamos viviendo siempre como con una cara hacia el mundo externo, y rara vez nos tomamos tiempo para mirar hacia adentro. Y sí, yo sé, la soledad despierta temor porque se suele asociar con vacío y con tristeza, pero yo creo que sobre todo cuando la postergas mucho, es justamente cuando hay más tristeza y más vacío. Yo diría, y es lo que tiendo a hacer diario, vale la pena enfrentarse diario, pequeños momentitos, a esa tristeza y a ese vacío, a esa soledad, teniendo en cuenta que esa tristeza nada más es el resultado como de aflojarse después de tanta tensión y de haber hecho un enorme esfuerzo por aparentar fortaleza. Yo siempre he dicho que fuerte no es aquel que se aguanta y que está musculoso y que no llora y que no se comporta como macho. Fuerte es el más vulnerable. Entonces, por aguantarte y aparentar tanta tensión, se siente tanta tristeza y tanto vacío. Por eso tienes que hacer pequeños ejercicios de esto. No se te puede olvidar que para ser realmente autónomo, tienes que pasar primero por la soledad. No puedes ir al revés. El amor no es lo contrario de la soledad, sino la soledad compartida. Yo no creo en las medias naranjas. Yo creo que somos 2 naranjitas que juntos caminando hacemos naranjada, pero a mí no me friguen con que por ahí en el mundo hay una parte mía rodando y yo no la he encontrado. Yo estoy bien solito. Ahora, que acompañado la paso bien, pues sí, depende con quién, no siempre. En nuestra sociedad, como que la inactividad, ¿no? Toda esta parte de no hacer nada y estar solo está como muy mal visto. De hecho, he dado muchos coachings donde la gente lo tiene pegado a la no productividad. Es que me siento no productivo. Y los italianos por ahí tienen una frase maravillosa que es el arte de non fare niente, ¿no? Y es no hacer nada. Y es maravilloso. Sírvete un expreso o un té y siéntate en una silla y no hagas nada. Disfruta de no hacer nada. Puede ser los momentos más productivos de tu vida. De hecho, es donde he creado mis mejores pláticas, donde después han sido vistas por miles y que mucha gente me ha dicho gracias por tu plática. Y yo, no, pues de nada, salió en el momento más delicioso y tranquilo de mí mismo. Pero antes pasé por un momento terrible de ruido, soledad, tristeza y vacío, ¿no? Y luego esa soledad se convierte como en algo delicioso y en mí mismo. Y eso es lo que buscamos todos. Entonces, creo que lo que hay que buscar es ese momentito en donde pasas como diario, pasas ese vacío, pasas esa tristeza y luego te encuentras a ti. Para mí la soledad es donde me escucho y me quiero. Y de hecho donde me conecto con algo más allá y dejo de escuchar ruido, el ruido mío, porque yo también tengo ruido. De hecho, cuando me voy a ese momento de soledad, primero escucho mucho ruido mío y luego se calla. Es como si, de hecho, ese ruido que escucho y al que le tenemos tanto miedo, es como el eco de todo lo que socialicé. Y si le doy chance, termina en un silencio rico y de ahí puedo crear. Y es el balance lo que yo amo.
tiempo de socializar y tiempo de soledad. Si vives solo, normalmente tu desbalance es hacia buscar fiesta, ruido y compañía y siempre estar como acompañado, y donde puedes caer equivocadamente es estar mal acompañado y aún así estar sintiéndote solo. Y cuando uno vive en familia o acompañado, uno tiende a buscar la soledad, ratos solos, a no ver a nadie, a no querer salir. Y de hecho, por ejemplo, si tú vives solo, tu trabajo emocional tiende a ser a estarte quieto, a dejar de ir a buscar la fiesta, el desmadre, el cine, la compañía, la novia que ni siquiera a lo mejor totalmente quieres, pero ahí está en tu vida, y retraerte y encontrarte a ti, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que estar haciendo es buscar ese balance en la vida. Y esos espacios de vacío sale lo mejor de uno y lo peor también. Cuando te deje de dar miedo lo peor de ti, vas a encontrar lo mejor de ti, y la única manera es pasando ese vacío, pasando soledad, dándole chance.